A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al grano. Comenzamos. Los temas de interés nacional Son analizados a profundidad aquí en Directo al Grano, a través de nuestro análisis de la semana. Saludos amigos, es un placer saludarles. Gracias amigas por estar en la sintonía de este análisis de la realidad de su programa Directo al Grano. Estamos por la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Y sin duda que estamos a casi un año del inicio de la pandemia en Honduras. ¿Para dónde vamos? ¿Cuál ha sido la respuesta gubernamental? ¿Cómo ha respondido también la ciudadanía? ¿Y cuál ha sido el rol también del personal de salud? Bienvenidos y bienvenidas a esta entrevista de análisis de la realidad. Hoy es un placer contar con una invitada especial, la reconocida luchadora social, doctora Ligia Ramos. Ella integra el Colegio Médico de Honduras y también integra la plataforma en defensa de la salud y la educación pública en el país. Doctora, es un placer tenerla con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, gracias por tomar en cuenta mis opiniones, que a pesar de que pues no represento ahorita a todos los colegas porque no estoy en un cargo en la Junta Directiva del Colegio Médico, pues les agradezco que tomen en cuenta mis opiniones personales. Sí, no tiene un puesto de directiva, pero ha pertenecido a la Junta Directiva y es integrante, una miembro más del Colegio Médico de nuestro país. ¿Cómo valora usted, doctora, lo que vive Honduras en esta emergencia? Estamos viviendo momentos difíciles porque no hay, obviamente, una estrategia adecuada o una forma de manejar la pandemia de manera técnica y científica de todas partes, ¿verdad? Porque la pandemia afecta no solo la salud, sino que la economía, lo que es la estabilidad emocional, psicológica de toda la población, y no se ha visto de una manera integral con las personas adecuadas que tienen que tomar las decisiones para que nos afecte lo menos posible. Lo que hemos visto nosotros es improvisación, desorganización, es un desorden bien organizado, le digo yo, porque esta desorganización da pie a que aparezcan muchos actos de corrupción de parte de los funcionarios públicos corruptos que tenemos en el país que están actualmente gobernando. Entonces, usted ve que no prima dentro de los objetivos de este gobierno la salud del pueblo, ni tampoco la estabilidad económica, ¿verdad? Ellos están buscando la forma de que colapse todo, que colapse todo el sistema, que ya está colapsado, ¿verdad? Y que estemos en una convulsión social permanente, porque me parece a mí que es lugar fértil para que ellos sigan haciendo de las suyas. Usted como médica, ¿cómo ha vivido esta pandemia? ¿Cuál ha sido su experiencia? Ha sido muy, muy difícil, ¿verdad? De todo punto de vista. Desde el punto de vista físico, pues agotante. Desde el punto de vista psicológico también, el estar poco tiempo con mis hijos, el estar viendo pacientes en las salas COVID, cómo sufren y solo, ¿verdad? Y uno tratar de darles ese consuelo, aparte de darles el manejo que se cree adecuado, ¿verdad? Y que se rigen por los protocolos internacionales. Cuando tenemos los medicamentos, es difícil dar respuesta cuando llegamos a una sala y se acabó el oxígeno, y cuando llegamos no han cambiado el oxígeno porque no hay y los pacientes se están desaturando. El que ellos no tengan contacto con los familiares, el hecho de que mueren o uno irse un fin de semana pensando que ya no va a encontrar algunos pacientes.
también la parte psicológica que estamos viviendo. Tenemos un síndrome de burnout, se llama, o sea, del quemado emocional y físicamente. Nos desmoralizamos cuando vemos tantos colegas, amigos, hermanos prácticamente, que hemos estudiado, que trabajamos juntos, que son personas que han sido valiosas en la lucha contra el COVID, que mueren, y últimamente hemos tenido mucha mortalidad en el área del área de salud. Y ver también la impotencia, el enojo de estar viendo cómo se toman malas decisiones, cómo no se invierte el dinero que se aprueba para lo que se tiene que invertir para poder sacar adelante, por lo menos en el área en el área de salud, lo que es la pandemia, y ver también que la población no hace caso. Hay un gran porcentaje de la población que no ayuda, que esto puede ser por las mismas cantinfleadas que del gobierno y que no dan las indicaciones adecuadas, entonces entran en un juego y la gente piensa que no es cierto, ¿verdad? Solo los que estamos ahí viendo morir, y cuando sale a la luz pública cómo levantan cuerpos de parques o cómo llega la gente muerta a los triajes, entonces ya empiezan a preocuparse. Es muy frustrante todo, es muy difícil, pero bueno, respiramos, seguimos adelante, y el miedo de morir también, ¿verdad? Eso es normal para todos los que trabajamos en salud. Algunos ya nos preparamos, inclusive yo ya me compré un plan para que me incineren, para no exponer a mis hijos. Hay personas que pensamos más allá y nos preparamos, hay otras personas que están en negación. Es una situación muy difícil para salud. ¿Usted está preparada, dice, ya dejando las cosas en orden? Lo que quiere que hagan con usted. Qué terrible esto, doctora. ¿Usted ha sido paciente de COVID-19? En el 15 de enero salí positiva por COVID. Yo sé el día que me infecté, porque fue un día donde fui a ayudar a un brote que hubo de COVID en unos jóvenes, y evalué 74 jóvenes con COVID y lo hice en 14 horas. Me agoté demasiado y probablemente me descuidé. A los 3 días de haber estado expuesta me hice la PCR, me salió negativa, y después a los 5 días me la repetí y salí positiva. Gracias a Dios tuve sintomatología leve, y ya el 29 de enero ya salí negativa por PCR, y ya estoy incorporada hace una semana y media a mi trabajo y viendo pacientes normales. ¿Qué se cruzó por su mente cuando recibió la noticia? Es resignación de venir y esperar lo que me toque, ¿verdad? De estar, por suerte no necesité, no me compliqué ni pulmonarmente, ni tuve la reacción inflamatoria que tienen algunos, ni el problema de coagulación, pero era estar acostada, aislada en mi cuarto. Solo bajaba para hacerme los exámenes, y es un agotamiento que le da a uno, que a veces no tenía ni ganas de manejar para ir a hacerme los exámenes. Y entonces uno se sienta, se acuesta, se pone a meditar. Yo antes de haberme contagiado ya tenía comprado mi plan de incineración, porque uno tiene que ser práctico, y el venir y el velar, el manejo del cuerpo de un paciente con COVID, pues es bien complicado para los familiares, y en los mismos velatorios se infectan. Entonces yo ahí tomé la decisión de mejor que se me incinere si pasara, ¿verdad? Claro que mis hijos no están preparados, ni yo como madre dejarlos solos, pero es una cuestión que uno tiene, es una realidad que uno lo tiene que enfrentar. O sea, todos vamos a morir. Los que estamos más expuestos somos el personal de salud, entonces creo que tenemos que dejar las cosas listas por cualquier cosa, ¿verdad? ¿Tiene esperanza en la vacuna usted?
El 19 de abril nos llegan las vacunas de AstraZeneca, por lo menos un porcentaje de las vacunas que compró el Seguro Social mediante las gestiones del COEP y del Seguro Social. De las otras vacunas no tengo yo esperanzas para la población. Sé que esas vacunas que vienen de AstraZeneca pues nos van a poner a los de primera línea, a los médicos y al personal de salud a vacunarnos. Pero no creo que vaya a ajustar para todo el personal de salud y no creo que vayan a darle al personal de salud que no esté asegurado, que eso es un problema porque tenemos mucha gente de contrato, de código verde, que a pesar de que llevan meses, casi un año de estar trabajando con la pandemia, ni siquiera cotizan al Seguro Social o no tienen derechos. Es muy difícil, no solo médicos, sino que enfermeras, licenciadas en enfermerías, inclusive los que trabajan directamente con las muestras de PCR, los microbiólogos. Es una situación difícil y como le digo, no prima la salud de los que estamos ahí trabajando con pacientes. ¿Qué es lo más grave en Honduras? ¿La pandemia o la corrupción? La corrupción. La corrupción es lo más grande, lo más grave, porque si el sistema de salud hubiera estado fortalecido, en vez de estar en un proceso de privatización, podríamos hacer un poquito más más frente a la pandemia. Creo yo que si hubiera manejado de una mejor forma epidemiológicamente, hubiéramos disminuido el contagio, tal vez no hubiéramos tenido los picos que tuvimos en junio, julio y ahorita en enero y en febrero. Y probablemente esto va a aumentar porque no se están tomando ninguna medidas. Definitivamente es la corrupción, ¿verdad? La pandemia todos tenemos que vivirlo y ver cómo salimos. ¿Qué piensa usted de la mesa multisectorial? No sirve. No fue creada con fines para realmente responder a las necesidades o a la estrategia adecuada para hacerle frente al COVID, ni en cuanto a salud, ni en cuanto a economía. Y no digamos la ministra de Salud, que es una señora que no tiene conocimiento, es una persona ignorante, y se nota cuando ya están protocolizando la ivermectina como un profiláctico, cuando en ninguna parte del mundo se está haciendo de esa forma. O sea, la ivermectina no es lo que debemos hacer para prevenir, ¿verdad? Eso ya está bien establecido y creo yo que es más prioritario hacer asegurarnos de que venga la vacuna y de que la persona sigan las indicaciones del distanciamiento físico y del uso de todo lo que hemos repetido y no nos cansamos de repetir, ¿verdad? La mascarilla, el gel de manos, etcétera. Nos acompaña la doctora Ligia Ramos. Ella es pues integrante del Colegio Médico de Honduras. Además, es luchadora social, integra la plataforma en defensa de la salud y la educación pública en el país. ¿Por qué a un año de la pandemia no se escuchó las sugerencias que médicos como ustedes, como los que integran el Colegio Médico del país, otros sectores sociales de Honduras, demandaban al gobierno de conformar un equipo de expertos que supieran manejar mejor esta pandemia y sobre todo en brindar las respuestas oportunas? ¿Por qué cree que no se escuchó esta demanda y no se sigue escuchando a un año casi de la pandemia? Mire, el Colegio Médico y bueno, con la lucha de la plataforma, nosotros tuvimos mucha firmeza y todavía la tenemos en la lucha. No claudicamos en la lucha, no cedemos al proyecto de privatización que tienen en el sector salud. Ellos nos han visto como enemigos. Sin embargo, el Colegio Médico y varios expertos se pusieron a la orden. Tuvimos reuniones con la señora Alba Consuelo. Es obvio que si usted invita a una institución donde está siendo liderada por personas que son firmes, que se basan en la parte técnica, en la parte científica y que busca transparencia, va a ser muy difícil que nos den cabida porque
si nosotros hubiéramos entrado o ellos nos hubieran permitido, se hubiera manejado de una mejor forma y con más transparencia, y probablemente no hubieran habido todos los actos de corrupción que ya están públicamente, están publicados, ¿verdad? Y no sabemos por qué, bueno, sí sabemos, ¿verdad? Porque no tenemos institucionalidad de los entes de lo que es, ¿cómo es que se llama? De darle el Ministerio Público, del Tribunal Superior de Cuentas, del Poder Judicial, para poner esas personas donde deben de estar. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho con que nos ven como enemigos, con que nos ven como personas transparentes, firmes, que no vamos a ceder a actos de corrupción. Creo que por ahí puede ir el asunto. ¿Qué queda por hacer en estos momentos, doctora? Mire, nosotros, la gente se pregunta y nos reclama por qué no se van a paro. Sí lo hemos estado analizando, pero no es una situación fácil, en el sentido de que la población suficientemente sufre con la falta de atención en salud como para que los médicos vengamos y nos vayamos. Sin embargo, aquí estamos en una situación de vida o muerte. Tenemos demasiadas muertes del personal de salud y estamos totalmente solos. Ni el gobierno ni la población nos ha estado apoyando en eso. Entonces, nosotros pensamos que en este momento se tiene que ir las personas que han estado liderando, que no tienen el conocimiento para hacerlo, ni la voluntad política para hacerlo, y darle paso a las personas que sí lo pueden hacer. Desgraciadamente, a casi un año de la pandemia, estamos peor que al inicio de la pandemia. Lo que medio se avanzó en junio y en julio, cuando tuvimos los picos, se desmanteló. Se desmanteló el Leonardo Martínez, se desmantelaron las unidades de cuidados intensivos, se cerraron salas COVID, se despidió al personal que se había entrenado. Entonces, en este momento nos está volviendo a agarrar la ola de casos graves sin estar preparados. Y ya a estas alturas ya no tenemos el dinero disponible que supuestamente se había aprobado para hacerle frente, pues ya se lo robaron, ¿verdad? Entonces, es una situación bien difícil, pero yo creo que se tiene que tomar acción, se tiene que tomar una decisión. Estamos dando tiempo, estamos manifestándonos el personal de salud a nivel nacional, y estamos a la espera del llamado del colegio médico para ver si vamos a estar o no en asambleas informativas hasta que se tome el rumbo correcto la dirección de esta pandemia. ¿No hay hospitales móviles tampoco? Y los que hay, ahí se muere la gente. ¿Esa ha sido la experiencia en Tegucigalpa? Sí. Ha sido duro. Doctora, y ahorita ya estamos llenos también en Tegucigalpa. Imagínense, doctora, ¿cómo llamar la atención de la ciudadanía? Primero, a tomar, por supuesto, las medidas que se tengan que tomar para evitar lo que ahora se está viviendo, pero también que aleje la normalidad. Se siente que la gente está en una especie de normalidad en el país frente a lo que acontece en Honduras. ¿Cómo levantar la indignación nacional frente a lo que está aconteciendo con el manejo de la pandemia? Yo creo que la población está muy clara de cómo se ha estado manejando la pandemia. Lo que pasa es que está en negación, en el sentido de querer regresar a la vida de antes, y no podemos. La población está en negación. No quiere confinarse, no quiere usar mascarillas, no quiere dejar de reunirse, y yo creo que desgraciadamente van a tener que aprender o entrar en razón a medida que se les empiecen a morir los familiares o empiecen a morir ellos. Bueno, los muertos ya no van a tomar conciencia, ¿verdad? Pero tal vez los familiares sí. Y si usted se fija, en este momento hasta funcionarios públicos están muriendo.
Tal vez eso hace que el gobierno tome algunas acciones, pero es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil, ya nosotros estamos cansados y cuando vemos las concentraciones políticas, cuando vemos las bodas, cuando vemos los mercados llenos, los moles llenos, cuando vemos las celebraciones de equipos de fútbol, entramos en una indignación, en una impotencia y un enojo muy grande. Obviamente, usted sabe que no todos los medios ellos le dan preferencia a los medios tarifados, porque si son tarifados, le dan preferencia a los médicos que son más afines al gobierno y tratan de dar una falsa sensación de tranquilidad. Y a nosotros los que decimos la verdad, porque no son cuestiones políticas, es una realidad, no nos dan cobertura. Tratamos de hacerlo por las redes sociales y por medio de ustedes, que para mí es de los medios de comunicación, el Radio Progreso que tiene más credibilidad. Es más, solo escucho Radio Progreso desde que voy a mi trabajo hasta que regreso. Ojalá que la población escuchara más los medios independientes y no los medios de comunicación que inclusive no solo no dan alerta, sino que motivan a la población a seguir en una normalidad que en este momento ya no es normal. Es una realidad que tenemos que aceptar y adaptarnos, porque el que no se adapte va a complicarse y se puede morir. Doctora, ¿cuál cree usted o cómo valora usted ha sido el papel del sector empresarial en Honduras? Lo veo dividido, el sector empresarial. Veo que hay empresarios que tienen responsabilidad social, que han apoyado al colegio médico en tratar de apoyar en las medidas, pero veo también un sector de la empresa privada indolente, totalmente, como le digo, o sea, gente sin corazón, que solo piensan en sus intereses personales y en su ganancia y no ayudan, y son los que más influyen o los que presionan al gobierno para seguir como estamos. Entonces, está dividido. Yo siento más apoyo de parte de la costa norte, porque ahí es donde ha sido más golpeado la población por el COVID, excepto por las maquilas. No siento apoyo de parte de las maquilas. Ellos han seguido trabajando normalmente, nunca se fueron a confinamiento. Por las maquilas fue que empezó el epicentro en San Pedro Sula, y ellos lo niegan, no lo quieren aceptar, y ellos saben bien que así fue. Entonces, usted ve dos tipos de empresarios, y desgraciadamente como que tienen más poder los empresarios indolentes. Doctora, seguramente esta pregunta a ustedes se la han hecho, nos la hacen a nosotros como periodistas, la gente en las calles. Se nos acerca y nos dicen, ¿cuándo vamos a terminar? ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo va a terminar la pandemia? ¿Cuándo va a estar controlada la pandemia? La gente piensa que con una vacuna se estaría calmando la pandemia o estaríamos acabando con la pandemia. ¿Cuándo va a terminar la pandemia? ¿Qué respuesta daría usted? No, eso no se sabe. Hay antecedentes de pandemias. Hay una pandemia cada siglo, ¿verdad? Los antecedentes de otra pandemia fue, por ejemplo, la de la gripe española fue de 3 a 5 años y se llevó como 50 millones de personas. Entonces, gracias a Dios, en este momento tenemos muchas más armas para combatir una pandemia, pero depende de la disciplina que tengamos todos, depende de cómo los gobiernos afrontan esto, ¿verdad? Y son cosas que pasan, no es impredecible cuánto tiempo va a durar. Ojalá pudiéramos tener ya una inmunidad todos, aunque sea una inmunidad de rebaño. El problema es que usted ve que el virus va mutando y en vez de disminuirse su virulencia va aumentando en ciertos lugares, y eso preocupa, porque también hay que medir la respuesta de la vacuna a esas nuevas cepas de virus. Es el de nunca acabar.
El problema es que la mortalidad es alta, pues, y nos colapsa el sistema de salud. Si fuera una gripe normal y tranquila, pues creo yo que todos lo pasaríamos y ya. Lo que pasa es que estamos teniendo exagerada cantidad de muertos y de gente discapacitada después de pasar un COVID. A manera de resumen y para concluir esta entrevista, doctora Ligia Ramos, en una palabra o en una frase, o cómo usted lo describiría, la pandemia para Honduras. ¿Cómo ha sido la pandemia para Honduras? La pandemia para Honduras ha venido a desenmascarar brutalmente las intenciones de un gobierno corrupto y las intenciones de privatizar. Lo que nosotros veníamos diciendo hace muchos años se salió a la luz pública en vivencia propia de toda la población. El no estar preparado, el haber desmantelado el sistema de salud y también ver claramente las personas y los funcionarios públicos que hacen de forma descarada los actos de corrupción. Creo que nos ha dado mucha claridad en cuanto a dónde estamos parados con el gobierno. Sin embargo, ha sido, es como imagínense, pandemia, huracanes, lo que hemos vivido nosotros este año, nos ha dejado devastados, pero no hay que perder la esperanza. No hay que perder la esperanza y hay que seguir adelante. Justamente para cerrar, doctora Ligia Ramos, ¿qué le quisiera decir usted a la gente que nos ve a través de esta oportunidad que nos ofrecen las redes sociales y que nos escuchan también a través de las distintas frecuencias? Le pido a la gente que sea prudente, porque no tenemos forma de dar respuesta. No vamos a poder sacar a todo el mundo de una neumonía grave, no vamos a poder darle atención a todos. Estamos agotados, no tenemos espacio, no tenemos medicamentos. Cuando vean a un médico agobiado, tengan paciencia, porque son personas que llevan muchas horas de estar trabajando y lidiando con la muerte, con pacientes COVID y con el miedo de contagiarse. Para evitar todo eso, les pedimos que sean prudentes, que sean constantes y disciplinados en mantenerse en sus casas, a menos que sea necesario, evitar reuniones y usar obviamente las mascarillas, el alcohol y evitar el contacto físico con otras personas. Doctora Ligia Ramos, nuestra solidaridad con ustedes, también nuestro agradecimiento por todo el trabajo que les ha tocado hacer. Son de la primera línea de combate a la pandemia, son médicos, son doctoras, son doctores, son enfermeras, enfermeros, personal técnico que están ahí luchando, haciéndole frente con las uñas muchas veces, con las puras uñas muchas veces en esta difícil realidad que enfrenta el país. Y nosotros muy honrados de haberla tenido con nosotros. Muchísimas gracias, doctora Ligia Ramos. El honor es para mí y muchas gracias. Un saludo a todos los radioescuchas y a ustedes que están en cabina. Gracias, es la doctora Ligia Ramos. Agradecemos sus aportes en esta entrevista de análisis de la realidad. Ella es luchadora social, integra el Colegio Médico de Honduras. Además, es parte de la plataforma en defensa de la salud y la educación pública en el país. Gracias a ustedes, amigos y amigas oyentes. Le invitamos para que continúen en la sintonía de su radio favorita. Quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia. Solo aquí. Directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hasta un siguiente programa.